Bueno, pues ahora sí que esperemos vayan llegando los demás, pero pues podemos ir avanzando con los que están. Hay preguntas, ahorita decía Meli que tenía una duda, lo cual es muy bueno. Entonces, en lo que acomoden ahí el micrófono, ahí no se quitó el micrófono, sigue puesto el mute. Si habla Meli no lo voy a oír. Ahí está. Okay. Listo. Es que estaba leyendo en Éxodo 8, casi todo el 8. No lo he terminado, pero me surge la duda. ¿Qué terco era Faraón? Porque, por ejemplo, le dice que manda a Moisés y Aarón a que le pidan que suelte, que deje ir a su pueblo para que le sirvan a él, pues. Pero este señor, este faraón, no, pues yo no entiendo por qué tiene el corazón tan duro, pero por qué dice que sí. Díganle a Jehová que sí, que oren por mí y yo les voy a dar al pueblo, voy a dejarlo ir para que le sirvan. Y van y le dicen a Jehová y ya, ok, ya oran por él y todo, y resulta que no hace caso. Y les manda la plaga de la sangre y les manda la plaga de las ranas y no quiere entender la de las langostas, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Faraón no hace caso o no entiende o no se doblega o no? ¿Por qué tiene el corazón tan duro a pesar de todas las pruebas que le manda a Jehová? Dios, esa es mi duda, pues, o sea, no lo he terminado, pero ahí voy en el de las plagas, la plaga de las langostas, ¿qué más? ¿Qué más pruebas quiere? ¿Qué más? Bueno, así somos, ¿no? Sí, tercos. ¿Qué más pruebas queremos? ¿Qué más pruebas? Necios, ¿no? Y pues sí, Así es. Faraón por un lado representa la incredulidad del hombre, por otro lado representa a Satanás también. Pero pues sí, hablando de nosotros, somos muy necios, duros, rebeldes. Total, Faraón murió ahí en el mar, ¿no? Sepultado ahí en el mar junto con su ejército, porque aún después de que según él los deja ir, todavía quiere ir y matarlos, ¿no? Pero pues no, Dios tenía otros planes. Pero pues bueno, sí, ¿por qué tan necio? Pues porque así somos, ¿no? A veces Dios está ahí hablándonos y diciéndonos y mostrando y evidentemente es Dios el que está ahí y evidentemente no estamos haciendo caso. Así es. Okay. Entonces, digamos que es un duro de corazón, ¿no? Dice que se endureció su corazón. Endureció su corazón. Cada prueba que venía, cada plaga, en vez de que volteara a Dios y se quebrantara, se endurecía cada vez más Se su corazón. endurecía más. Ajá. Pues sí, así a veces hay personas así, ¿no? Entonces, si nosotros pues decidimos creerle a Dios, pues no endurezcáis vuestros corazones, como dice la palabra, ¿no? Al contrario, tenemos Juanjo, que aprender a ser dóciles. Dime, Andrés. Retomando un poquito la duda de la señora Analí, yo me acuerdo que en el pasaje dice que Dios endureció el corazón del emperador. Pero también así lo hizo con los sacerdotes cuando estaba Jesús, que también endureció los corazones de los sacerdotes, ¿o me equivoco? Sí, no es que Dios endurezca el corazón, sino dice que es la postura que tomó una persona al decidir no creer, pues la respuesta de Dios es endurece su corazón, ¿no? Ah, ok. O sea, cuando alguien decide no creer, pues Dios no puede hacer, como consecuencia es que se endurece su corazón. O digamos que se anecia, ¿no? Si lo quieres ver así, vuelve más rebelde, ¿no? Sí, pues son los detallitos a lo mejor que uno le toma de la duda porque dice literalmente Dios.
más juntitas para que salgan todas. Sí. Sana Sí. distancia. Dios no endurece ningún corazón, al contrario, quiere que todos se salven, ¿no? Pero cuando alguien ya no quiere, y es el caso de Faraón, Faraón toma la decisión de no creer. Pues lo que va a venir al rechazar a Dios es un endurecimiento. Si cada uno de nosotros, el día que aceptamos a Cristo, ese día no lo hubiéramos aceptado y hubiéramos decidido no creer, hubiera sido más difícil cada día, ¿no? O sea, nuestro corazón se hubiera ido endureciendo. Igual como creyente, si Dios me muestra algo y no obedezco, va a ser más difícil que obedezca mañana, porque pues me voy endureciendo, ¿no? Entonces el chiste es obedecer a la primera y corregir cuando haya algo que corregir, ¿no? Oye, Juanjo, Rocío, ¿cómo están? bienvenidos. A tu marido nada más sale el ojo. Oye, Juanjo, ahorita con lo que estás diciendo es que me acordé del versículo y ahorita lo busqué. Por ejemplo, en el de Romanos 9:18, Necesitas que cerrar dice, el micrófono, Andrés, por favor. Soy eco. A ver, ¿listo? que en el versículo de Romanos 9:18, ahorita me acordé porque dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero entonces no es, o sea, no es así, pues literal así de que, o sea, que Dios endurezca el corazón de una persona. No, o sea, no está hablando. O sea, entonces ahí tendríamos que decir que Dios está escogiendo quién se endurece y quién no. O sea, no está hablando de que Dios escoja, está hablando de que las personas, al decidir no creer o al decidir desobedecer, si son creyentes, Dios puede traer un endurecimiento del corazón. Okay. Nosotros al decidir creer, tuvo de nosotros misericordia, ¿no? Que ahí dice, a unos tiene misericordia y otros endurece. Pero no es porque lo decida, sino porque cada uno de nosotros lo decide. Es como el hijo que obedece y el que no obedece, ¿no? Ah, es que mi mamá es bien mala conmigo. No, pero pues es que nunca obedece. No es que la mamá sea mala con él, sino que como nunca obedece, pues siempre trae problemas con la mamá, ¿no? Siempre obedece, pues siempre va a estar bien con su mamá. Y no es decisión de la mamá, es decisión del niño de obedecer. Igual nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Ok. Buenas noches, Mario. Bienvenido. Y Brisa también. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ok, ¿algo más? ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? ¿De sus lecturas? ¿No? ¿Nada? Leen y todo se entiende muy bien. Además se ríe Doris, dice, no, hombre, yo ya sí entendí todo. ¿No? Pues ya. Ok. Bueno, pues vamos a orar para que Dios nos guíe y comencemos con nuestro estudio. Ahí está contigo, Lulú, Andrés. No, ¿dónde anda? Se fue temprano con su familia, Juanjo. Anda con una tía de ella y se llevó a Valeria y a Emilio. Ok. No me ha avisado, no ha de tardar en llegar. No tarda en llegar. Bueno, a veces está del otro lado de la cámara. Ok, dime, Meli. Otra pregunta. Sí. No es normal que en la Biblia venga, porque aquí mismo en Éxodo viene la palabra Dios con minúscula. Ajá. Está mal, es incorrecto, ¿verdad? O es error de la Biblia. No, cuando se refiere a otros dioses, ¿no? Ajá. Dioses falsos o Ajá. demonios, pues sí viene con D minúscula, ¿no? Cuando habla de Dios, normalmente está
traducido en nosotros con D mayúscula. Ah, ok. Y Eso si era no, a lo mejor sí es un error de de tipografía, pudiera ser. Pero normalmente si viene con minúscula es un falso Dios. Ok. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a orar. Andrés, ¿quieres orar, por favor? Para que Dios nos guíe. No se quitó tu mute. Perdón. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, a todos por permitirnos a todos estar aquí presentes para tomar tu palabra, Señor, una nueva enseñanza. Te pedimos, Señor, por cada una de nuestras familias para que tú las cuides, las conserves, las protejas, Señor. Te pedimos por todos los familiares, amigos que no han abierto su corazón, Señor, para que tú nos permitas compartirles y que ellos te escuchen, Señor. Te pedimos por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestros misioneros, Señor, por la salud de cada uno de nosotros. Cuídanos y danos las gracias para compartir tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, a nombre de tu amado Hijo Jesús, para tu gloria. Amén. Okay. Muy bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver vamos a llamarle un básico, vamos a ver un estudio que es básico y que todos necesitamos practicar y que todos necesitamos saber. El estudio se llama Cómo conocer la voluntad de Dios día a día y es un estudio que nos va a ayudar muchísimo. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo tomaron con discipulado, en discipulado, pero no importa, es parte de un estudio fundamental, porque cada uno de nosotros, al convertirnos, cuando una de las señales de que alguien se convirtió es que quiere conocer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, quiere saber qué es lo que Dios le agrada o qué le desagrada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que uno va a querer hacer es agradar a aquel que lo tomó y lo rescató. Entonces, esta es una señal de alguien que se convierte, que empieza a querer buscar la voluntad de Dios. Yo me acuerdo así, recién convertido, yo decía, ¿y cuál será la voluntad de Dios? ¿No? Y me acuerdo que yo decía, es predicar el Evangelio. Para mí era evidentemente claro esto, pero pues yo no sabía nada del Evangelio, ¿no? Yo nada más sabía que me había convertido y hasta ahí, ¿no? Que los católicos no eran cristianos y que los cristianos eran diferentes a los católicos. Era lo único que yo entendía, ¿no? Entonces, pues no conocía la Biblia, pero yo quería saber qué era lo que Dios quería para mí, para mi vida, ¿no? Y lo primero que entendí era que era compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio. Entonces, pero todos los días lo que todos necesitamos es conocer la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? Entonces, vamos a tener tres versículos claves. Si quieren, apúntale: Colosenses 1:9, Colosenses 2:3, Colosenses 1:9, Colosenses 2:3 y Job 34:32. ¿Ok? Que estos, digamos, son nuestros versículos centrales. Y vamos a pedirle a Chucho si nos lees, por favor, los dos de Colosenses, y Rocío si nos lees Job, por favor. El de Job es Job 34:32. Sí. Ok. Correcto. Es que está muy chiquita esta Biblia. ¿Colosenses qué? 1:9. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y del conocimiento. Ahí voy. Ya. Aquí habla del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Y dice que todo está escondido en Cristo, ¿sí? Todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo está en Cristo. Y la palabra de Dios es Cristo, ¿no? Él se presenta como el logos, ¿no? Como el verbo de Dios, como la palabra misma hecha carne. Entonces, ¿dónde voy a conocer la voluntad de Dios? Pues la voy a conocer en la Biblia, ¿ok? Entonces, si leemos, ahora sí, Rocío, Job 34-32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Entonces, ¿dónde vamos a aprender? Pues tenemos que aprender a través de la palabra de Dios o en la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, vamos a partir del hecho de que nosotros ya no estamos bajo la ley, ¿ok? Es muy importante. O sea, la ley fue dada en el Antiguo Testamento y tiene un propósito, y el propósito es que el hombre sepa que no se puede salvar por sí mismo y conozca el pecado de manera puntual, ¿no? O sea, la ley no fue hecha para cumplirse, la ley fue hecha para que entendamos esto. Nosotros al convertirnos ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ahora, la ley siempre te va a servir como guía, o sea, siempre te va a dar las pautas, pero tú ya no estás bajo la ley, Moisés, sino bajo la gracia o la ley del amor. Vamos a leer Romanos 8, 1 y 2. Y vamos a pedirle a Brisa si nos lees Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando tú y yo nos convertimos, Dios nos salva, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, no hay ninguna condenación, ya no nos tenemos que sujetar a la ley, ahora tampoco podemos sujetarnos a la ley, nunca nadie se ha podido sujetar a la ley. Entonces, la ley lo único que hacía era mostrar la necesidad de un Mesías o la necesidad de un redentor, de alguien que pagara tu deuda. Entonces, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, esta gracia es mayor y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a conocer su voluntad. ¿Dónde la voy a conocer? En la palabra de Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver varios versículos y vamos a poner ciertas preguntas que siempre nos van a ubicar, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios te puede dar principios generales, ¿no? Te puede dar verdades universales, pero finalmente, cada pasaje de la Escritura, aunque sea muy puntual, va a aplicar para tu vida de manera particular, ¿ok? Es muy importante también esto que lo entendamos. No todo lo que aplica a una persona aplica a otra persona, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría nos vamos a casar, pero no quiere decir que todos se van a casar, por ejemplo. La mayoría vamos a tener hijos, pero no quiere decir que todos vamos a tener hijos, ¿no? Entonces, cada principio que da Dios en su palabra aplica de manera general, puede ser una verdad universal, pero en lo particular yo con cada quien va a ser de manera específica. Esperen un segundo. Listo. Entonces, hay verdades que nos van a servir para que nosotros podamos saber qué decisiones tomar con respecto o podamos conocer más a fondo la voluntad de Dios. ¿Okay? La primera es que todo lo debo hacer para la gloria de Dios. ¿Okay? O sea, si yo estoy ubicado en esto,
todo lo que yo haga que sea para la gloria de Dios. Vamos a poner 1 Corintios 10:31. Y vamos a pedirle a Mario, si nos lees 1 Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ok, entonces una persona que se ha convertido, lo que quiere es que la gloria sea para Dios, ¿sí? O sea, que su vida glorifique a Dios, ¿no? Le dé la honra, la gloria a Dios, ¿ok? Entonces, esto que voy a hacer, me tengo que preguntar, esto que voy a decir, esto que voy a hacer, esto que estoy pensando, ¿le da la gloria a Dios? Si eso le da la gloria a Dios, yo puedo pensar que es la voluntad de Dios, ¿ok? Si esto no le da la gloria a Dios, no es la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces dice, si coméis o bebéis o hacéis o lo que sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo lo aplico en el día a día? Pues si donde estoy trabajando lo que estoy haciendo es honorable, pues es un trabajo honorable, es para la gloria de Dios, ¿no? O sea albañil, contador, arquitecto, político, cantante, deportista, lo que sea. Si es honesto y honorable, ¿no? Si no estoy yendo en contra de un principio, es para la gloria de Dios. O sea, mi trabajo puede honrar a Dios, sí, entonces esa es la voluntad de Dios para mi vida. Si no lo es, entonces algo está mal. Ese trabajo no es la voluntad de Dios. Entonces yo necesito buscar en dónde quiere Dios que yo trabaje, ¿sí? Que me saque de ese lugar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se convierte y trabaja en lugares, pues, que no son la voluntad de Dios, ¿verdad? Que son, pues, que se manejan cosas equivocadas o se hacen cosas equivocadas o tienen negocios equivocados, ¿no? También, ¿no? Y la gente cuando se convierte, pues, lo que decide es darle la gloria a Dios y puede quitar esa empresa, acabar ese negocio o dejar de negociar en las cosas que está haciendo o dejar de trabajar donde estaba trabajando. Pero eso es algo que yo tengo que buscar, la voluntad de Dios, ¿sí? Obviamente todos estos principios que vamos a ver ahorita, yo debo de ser honesto, ¿no? Porque si digo, no, no sé, voy a poner un ejemplo así. Yo tengo un restaurante y pues en el restaurante me dicen y me piden alcohol, ¿no? Si tienes un restaurante, ¿venderías o no venderías alcohol si eres creyente? No. Pues dices, no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque primero le haces daño a una persona, ¿no? Porque sabes que el alcohol le hace daño a las personas. Segundo, pues dices, oye, si le voy a llegar a hablar de Cristo, y dices, bueno, me vienes a hablar de Cristo, pero me vendes alcohol, pues ¿cómo, no? ¿Cómo le voy a hablar a las personas si trafico con el alcohol, no? O sea, finalmente comercio con el alcohol, ¿no? Tengo un Oxxo, ¿no? ¿Puedes tener un Oxxo si eres creyente? Tendrías que pensar, ¿no? Yo pensaría que no, porque venden alcohol y cigarros, y pues, al rato van a vender marihuana también, y al rato, o sea, que las cosas sean legales no quiere decir que sean correctas, ¿ok? Es muy importante también entenderlo. Entonces, dice Pablo, lo que hagas en tu vida, que sea para la gloria de Dios. Eso te va a guiar para saber si estás o no estás en la voluntad de Dios, ¿ok? Vamos a poner 1 Corintios 6, 19 y 20. A ver, Andrés, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Dios, aparte de que te hizo, también te compró con su sangre, ¿verdad? Entonces, como ya te compró y no eres más que templo de Dios, dice que tu vida glorifique a Dios, ¿no? Lo que acaba diciendo aquí el apóstol Pablo a los Corintios. Los Corintios era un lugar donde había de todo y se movía de todo y traficaban con todo y tenían unas vidas muy complicadas. Por eso Pablo les escribe esto y dice, bueno, esto que voy a hacer, pensar o decir, ¿le da la gloria a Dios? O sea, yo tengo que ubicar así, ¿no? Si las cosas caminan bien, dices, bueno, todo esto yo le puedo perfectamente testificar a alguien que soy contador y que mantengo los números blancos, o sea, los números cuáles son. Bueno, está bien, donde estás trabajando como contador está perfecto, ¿eh? Entonces, tú tienes que ver si lo que haces es para la gloria de Dios. ¿Okay? Siguiente punto, vamos a poner primera de Juan 2:6 y vamos a pedirle a Analí si nos lees primera de Juan 2:6. Y este versículo es muy claro y dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. entonces, si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? Puedo preguntar. Si al principio de Dios dice, bueno, si tú crees en mí, pues debes andar como yo ando, ¿no? Entonces, a veces no es muy cabeza, bueno, Jesús estaría en este lugar, ¿no? ¿Estaría haciendo lo que yo estoy haciendo? Entonces, inmediatamente la conciencia y la presencia del Espíritu Santo te va a decir check, o sea, palomita, o te va a decir wrong, ¿no? Esto no lo haría Jesús, ¿sí? Jesús andaría entre puros pecadores y narcotraficantes y gente así. Yo creo que sí. O sea, ahí es donde Dios quiere que andemos, ¿no? Digo, Pero no haciendo lo mismo que ellos hacen, pero no pues sí, haciendo, sí andaría con ellos. exactamente, no haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo puedo andar en cualquier lugar, sí, siempre y cuando yo ande como él anduvo. O sea, Jesús anduvo por aquí y no anduvo, o sea, él anduvo en todo Israel y en todas las zonas, y de hecho vivía, podemos llamarle así, en la zona roja, ¿no? La zona de Galilea era la zona roja, era el equivalente a las ventanas rojas en Holanda, de cuenta, ¿no? La zona roja de Holanda, o en México la zona rosa, no sé en Culiacán o en Guasave si hay algún lugar así, seguramente, ojalá y no, pero Jesús vivía ahí, ¿no? Capernaum era zona de Galilea y era zona non grata para los judíos, ¿no? Pero de ahí vinieron los apóstoles, ¿sí? Entonces, no tiene que ver dónde vivas, tiene que ver cómo vives. Entonces, ¿cómo debo vivir? Pues debo de vivir como anduviera Jesús. Entonces me puedo preguntar, ¿haría esto Jesús en mi lugar o qué haría Jesús en mi lugar? Acuérdate que Jesús está en todo lugar donde tú estás, ¿no? Entonces vamos a ver Mateo 28:20, para que nos lea Meli, Mateo 28:20. ¿Ya? Sí. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Él está con nosotros todos los días. Jesús está aquí. ¿Ok? Sean conscientes de eso. Ahí está, con cada uno de ustedes. Ahí está Jesús, está presente, Él está aquí y quiere que conozcamos su voluntad. Entonces debo andar como Él anduvo, porque Él está aquí y debo andar con Él. Siguiente punto, Primera de Tesalonicenses 5:18. A ver, Doris. Primera de Tesalonicenses 5:18.
18. Dan gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con evidente. Aquí está. Ok. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ok. Dice que demos gracias en todo. Ok. Entonces yo tengo que decir, por esto que estoy haciendo o pensando o diciendo, ¿puedo dar gracias? Estoy aquí bien enojado contra este cuate. ¿Puedo dar gracias a Dios por eso? Estoy aquí transándome a alguien en mi negocio. ¿Puedo dar gracias por esto? Estoy aquí de flojo, ¿no? ¿Puedo dar gracias a Dios por esto? Entonces es bien fácil conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Lo único es que Dios dice que demos gracias a Dios en todo. O sea, si estoy en la voluntad de Dios, todo lo que está pasando en mi vida, puedo dar gracias. Desde cosas fáciles hasta cosas difíciles, desde salud hasta enfermedad. Yo puedo dar gracias a Dios, ¿sí? Porque sé que estoy en la voluntad de Dios y que es su voluntad que yo esté en la condición o en la situación que estoy viviendo. Pero cuando sé que no ando en la voluntad de Dios, cuando sé que esto no es lo que puedo dar gracias, entonces estoy sujeto a la voluntad del diablo o a la mía. ¿Ok? Entonces, Colosenses 3:17. A ver, Chucho, te tocaron puros de Colosenses hoy. Colosenses 3:17. ¿Andrés? ¿Andrés? No, Chucho, no sé. Está. 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús y dando gracias. Entonces, ¿puedo dar gracias a Dios por esto? Si puedo dar gracias, es la voluntad de Dios. Si no puedo dar gracias, esa no es la voluntad de Dios. ¿Ok? Siguiente punto. Todo lo debemos hacer para edificación de los creyentes, ¿sí? O sea, todas las cosas las debo hacer para edificar, ¿ok? Para los creyentes, ¿no? Si yo estoy con un creyente, lo que haga debe de ser para edificar, ¿no? Y si estoy con un incrédulo, lo que debo hacer es para atraerlo a Cristo, ¿ok? Pues, ¿cuántas veces nos juntamos con los creyentes y fíjate, comadrita, no es por juzgar, pero te voy a decir esto de fulanita para que ores, ¿no? Y nos ponemos a criticar a todo el mundo. Y eso no es correcto. Ahí no estás edificando nada. Edificar es trabajar para que la persona crezca en su relación con Dios. ¿Ok? Entonces, si yo estoy reuniéndome con creyentes, de lo que debo platicar o de lo que debo de conversar es algo que edifique, ¿sí? Y edifique mi relación con Dios, con los creyentes, con los demás. Si estoy con incrédulos, o sea, hay veces que somos de la secreta, ¿verdad? Vamos con los incrédulos y nos comportamos como incrédulos y hablamos como incrédulos, ¿sí? O sea, no, si estoy con un incrédulo, lo que debo compartir es compartir para que sea atractivo el evangelio, para que sea atractiva la cruz de Cristo para la persona, acercarla a la salvación, ¿sí? Entonces, todas las cosas que haga sean para edificación si estoy con los creyentes o para llevarlos a los pies de Cristo si estoy con los incrédulos. Vamos a ver varios versículos. 1 Corintios 8, del 9 al 13. Y Efesios 4, 29. Vamos a ver, Rocío, 1 Corintios 8, del 9 al 13. Y Brisa, Efesios 4, 29. Del 8, del 9 al 13. 9 al 13. Okay. Ah, sí.
Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, todos vamos en esta carrera espiritual. Todos vamos en esta carrera espiritual y vamos creciendo, ¿ok? Un día todos empezamos, o sea, el día que nos convertimos, pues ese día empezamos. Y seguramente hubo gente alrededor de ti que fue un testimonio y que te alentó. Pero también había gente alrededor de ti que no era tan madura, o si era madura, no entendía las cosas y seguramente te tropezó. Esto es normal que pase cuando uno va creciendo. Pero déjame contarte, cuando yo me convertí, algo que entendí al principio, y gracias a Dios que lo entendí, es que era una relación personal con Dios y que yo no tenía que estar viendo a los demás, ¿sí? Pero sí entendí que era importante cómo me comportaba yo. Entonces aquí el ejemplo que da el apóstol Pablo si hay un creyente, dice un débil en la fe, o sea, habla de un recién convertido, alguien que no ha madurado o alguien que está apenas creciendo, y te ve a ti, que tú ya tienes conocimiento en la palabra de Dios, dice, sentado en un lugar de ídolos, ¿no? O sea, viviendo en el mundo, pues lo vas a tropezar, ¿no? Una vez llegó una persona y me dijo, oye, ¿y tú por qué ya no fumas si tú fumabas mucho? Dije, bueno, es que Dios me lo quitó. Ah, te lo prohíben. No, jamás nadie me prohibió fumar. Dios me lo quitó. Y me dijo otra, ¿y tú por qué ya no tomas, no? Que yo era de tomar todos los días. Entonces le dije, por amor a ti. Porque si yo tomo, tú vas a decir que es igual como estaba antes. Y no, ya no es igual, mi vida ya es totalmente diferente. Y así, Dios va trayendo a nuestra vida convicciones para rescatarnos de lo que está mal. Y no tropezar a los creyentes, ¿sí? No tropezar a aquellos que están empezando. Y más si tú llevas tiempo. Yo me acuerdo que decía, había personas que decían, oye, esta persona tiene 10 años en Cristo, ¿no? Yo me acababa de convertir y decía, no, pues esta persona debe saber muchísimo. Y no, la verdad no. No tiene que ver el tiempo, tiene que ver las decisiones que tomas. Puede ser muy maduro al mes de convertido, ¿sí? Puede ser completamente inmaduro después de 20 años de creyente. O sea, el tema no es el tiempo, pero a veces uno trae esas ideas, ¿no? Yo tenía esa idea al principio, no, hombre, un creyente de 10 años, no, pues este cuate ya sabe toda la Biblia, ¿no? Y la verdad es que había muchos creyentes que tenían 10 años y no habían ni siquiera memorizado un versículo. Pero finalmente es individual. Pero yo debo de cuidar a las personas, ¿no? En este caso, en este pasaje, está hablando Pablo que cuidemos a los creyentes. Entonces dice, si comer carne le pone tropiezo a mi hermano, pues como verduras, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? O sea, si hay algo que yo haga y voy a tropezar a alguien haciendo esto, pues no lo hago, ¿no? No tengo por qué sufrir y no voy a complicar a nadie, ¿no? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en cómo vivo cuando estoy con los creyentes. Ahora, ojo, no tengo que estarme cuidando de los demás, ¿ok? Sino cuidar mi vida para que sea de edificación para los creyentes, ¿ok? ¿Sí queda claro esa parte? Para que no nos vayamos a confundir. Y vamos a leer ahora Efesios 4:29. ¿Esa la traía quién? ¿A quién le dice? A mí, yo. Por favor, Brisa. 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ¿cómo debo de hablar? ¿No? Que haya gracia a los oyentes. Tú no sabes en el auditorio donde estás, ¿no? Sobre todo cuando llegamos a lugares que no conocemos y hablamos, ¿no? Tú no sabes si son creyentes o son incrédulos. Entonces Dios dice, tú debes de hablar de tal manera que haya gracia con los oyentes,
¿sí? Que haya gracia con aquellos que están escuchando, ¿ok? Entonces yo debo de cuidar todo para que sea de edificación, ¿sí? Y para llevar a las personas a Cristo. Imagínate un creyente que llega y empieza a decir de groserías, ¿no? Como lo hizo Pedro en la hoguera, ¿no? Cuando estaba ahí Jesús y que le dicen, oye, tú eras de los que estaban con Cristo. Y dice, no, yo ni lo conozco. Y le vuelven a decir, dice, no, dice que se puso a decir de groserías, pero le dijeron, tu manera de hablar te delata, ¿no? O sea, Pedro pues, se parecía a Jesús, ¿no? En su manera de hablar. Y él se dice que se puso a decir groserías, dice el pasaje, ¿no? O sea, como negando. Imagínate qué terrible, ¿no? Entonces, lo que hace un creyente cuando está viviendo mal, ¿no? Está con los creyentes y guarda la compostura, ¿no? Está con los incrédulos y vive mal, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, o soy o no soy, ¿sí? Entonces, todo lo que yo haga debe ser para edificación y para gracia para los que escuchan, ¿no? Entonces, ¿esto que voy a decir edifica a los creyentes? ¿O esto que voy a decir o hacer atrae a las personas a Cristo? ¿Esto destruye? ¿No? Entonces yo ahí voy entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Oye, ¿Dios querrá que le hable a alguien de Cristo? Yo pienso que sí, ¿no? Debo de esperar que Dios abra la puerta, sí, pero si me abre la puerta, no es para platicar de fútbol, ¿verdad? Es para hablar de Cristo. A lo mejor el tema de entrada es el fútbol, pero tu plática debe dirigirse hacia la salvación, si es un incrédulo. Y si es un creyente, tu plática debe ayudarle a su crecimiento espiritual, ¿sí? No es que le estés enseñando nada, simplemente exhortar a vivir para Cristo, ¿no? A mí si me preguntas algo, pues yo lo que te voy a decir es, pues mira, Dios dice esto, va hacia este lado, mi experiencia con Cristo ha sido esta, ¿no? O sea, te voy a intentar edificar para que tú busques a Dios. No te voy a decir, no, hombre, deja eso, mejor vámonos al base, ¿no? Vámonos al boli, ahí con Meli. Le voy a decir, vámonos al boli, ¿no? Sino voy a intentar ubicar que debemos ir hacia la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, siguiente punto. Debemos hacer todas las cosas por fe. ¿Ok? Y si hay duda, ¿no? Porque puede haber dudas, entonces me tengo que esperar hasta que sea claro. Entonces, muy importante. Todo lo que hacemos debe de ser por fe, porque lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, yo tengo que andar por fe y hay veces que no hay claridad, porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, es algo perfectamente claro, aunque no lo ves en el suceso, para ti está perfectamente claro. Entonces, hay veces que no está tan claro. Ahí te tienes que esperar. Oye, pero es que se va a acabar el mundo. Que se acabe el mundo. Yo me voy a esperar. ¿Ok? Vamos a leer Romanos 14:23. Y lo leería Mario, que ya regresaste. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ok. Aquí el ejemplo que está dando el apóstol Pablo habla de la comida que se ofrecía a los ídolos, ¿no? Era una costumbre pagana. Entonces ahí habla del que duda sobre lo que come, está cerrando el tema. Pero aquí lo que más nos interesa es porque el que duda no lo hace por fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Okay? Entonces, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que digo, debe ser por fe. ¿Okay? Si hay duda, puede haber duda, esto es normal, me espero. Y ahí en la espera es donde va a trabajar Dios. ¿Por qué? Porque Dios a veces no es muy claro, porque Dios quiere trabajar contigo en la espera. Cuando esperamos es cuando Dios va a trabajar en nuestra vida y nos va a hacer crecer. El mundo te dice lo contrario, el mundo te dice, no, movidito, ándale, para adelante, luego, ¿no? Aquí tú tienes que hacer las cosas.
La Biblia dice que no. La Biblia dice que el que hace las cosas es Dios. Juanjo, Rocío, por ejemplo, por ejemplo, ahí sería cuando al querer tomar alguna decisión o algo así, o sea, que cuando estemos como que dudando de si sea o no correcto o algo así. aquí no estamos hablando de si es correcto o no. Aquí O estamos sea, hablando, bueno, de si sea la voluntad de Dios. porque si no es correcto, dice, ¿será correcto robar? Pues no, ¿verdad? En cualquiera de sus presentaciones, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, aquí no es lo correcto y no lo correcto. Aquí estamos hablando de, hay cosas que son correctas, ¿no? Ya pasamos el punto de lo que no es, de lo que estaba mal. Ya estamos en lo que está bien. Pero no todo lo que está bien quiere decir que sea la voluntad de Dios para mí. O que lo deba de hacer. ¿Ok? Entonces, cuando no está claro, ¿no? Me tengo que esperar. Y ahí en la espera es donde Dios va a trabajar. Porque Dios lo que quiere es que tú aprendas a esperar en Él. Entonces, yo tengo una... Ahora, obviamente hay situaciones que son... En ese momento se tienen que hacer, ¿verdad? Oye, el niño se está ahogando, ¿lo saco o no lo saco? No, ¿verdad? La vida siempre es primero. O sea, cuando es una cuestión de vida o muerte, la vida siempre es primero. Siempre. O sea, la Biblia dice, lo más importante es la vida. ¿Ok? Pero si es otra situación, ¿no? Si es otro el tema y no está claro, sé que es algo correcto, pero no está claro para mí, me tengo que esperar. ¿Sí? A que Dios sea el que me confirme. Y en la espera, Dios va a trabajar en mi vida. O sea, va a haber cosas. ¿Por qué Dios? O sea, es lo que yo decía. ¿Por qué Dios no te muestra exactamente su voluntad? Porque si te la muestra, no la vas a entender. Ni vas a estar preparado o preparada para hacerla. Por eso tienes que esperar, porque ahí en la espera es donde Dios va a trabajar en tu vida. ¿Sí? Te voy a poner mi ejemplo. Yo me convierto en enero del 91. El día de mi cumpleaños, el 13 de febrero, voy a mi primera célula. ¿Sí? O sea, prácticamente 15 días después. Y más o menos como en marzo o abril, creo que fue abril, empiezo a discipularme, ¿no? Y como al tercer estudio de discipulado, llego con mi pastor y le digo, yo me voy a ir de misionero y me voy a ir a predicar a la Sierra Tarahumara. ¿Sí? O sea, yo tenía 3 meses de convertido, febrero, marzo, abril, ¿no? Ponle mayo, 4 meses de convertido. Entendí la importancia del evangelio, entendí la misión, o sea, entendí que lo importante era ir a predicar el evangelio, pero si había alguien que no estaba para nada preparado para hacer eso, era yo. ¿Sí? Entonces me dijo, está bien, es una buena idea, me acuerdo que me dijo Robert, es una buena idea y es un buen objetivo. Yo te sugeriría que empezaras a estudiar Tarahumara. Pues sí, ¿verdad? Porque si mi objetivo era ir a así todo el, ya sabes, ¿no? La película acá de romántica de que te vas a la sierra y te pierdes en el desierto y le vas a hablar a los indígenas, ¿no? Pues ¿cómo les iba a hablar si no sabía hablar tarahumara, ¿verdad? Entonces su consejo fue correcto. Aprende tarahumara, ¿no? Entonces ahí yo entendí que yo no estaba preparado para predicar el evangelio. Entonces me acuerdo que regresé a mi discipulado y le dije a Felipe, oye, esto es muy importante, esto del discipulado, ¿verdad? ¿Por qué nada más estudiamos los viernes? Porque yo estudiaba los viernes a las 8 de la noche. Antes del dominó, me acuerdo, ¿no? Que de ahí me iba al dominó con mis cuates. Hasta que pues, me corrieron, ¿verdad? Porque pues, les hablaba de Cristo y pues no se convirtieron, pero pues me corrieron. Entonces, me dijo, sí, sí es importante. Entonces le dije, ¿por qué nada más una vez a la semana? ¿No podríamos estudiar diario? Me dijo, sí, estaría bien, ora por eso. ¿No? Entonces yo dije, este cuate no entiende, ¿no? ¿Cómo nada más un día a la semana y me dice que me ponga a orar? O sea, si me pongo a orar no pasa nada, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es orar y esperar.
¿no? O sea, yo había entendido lo más importante, ¿no? O sea, Dios me mostró su plan para mi vida. Digo, tú vas a salir a predicar el evangelio, ese es el objetivo. No fue a los Tarahumaras, fue a Sinaloa y a Monclova ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios? Me dijo, te tengo que preparar. Entonces, ¿era claro? Sí, pero todavía no era el tiempo. Había que esperar. Si yo hubiera recibido un consejo equivocado, ¿no? O sea, Robert me hubiera dicho, sí, lánzate con los Tarahumaras, estaría buenísimo. A lo mejor vamos a oír ese tipo de consejos de creyentes que no son maduros. Gracias a Dios yo tenía un pastor, o tengo un pastor, que es maduro, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando conocí a Robert es 10 años más grande que yo, o sea, yo tenía 25 y él tenía 35, ¿no? Y ahorita lo veo y digo, tenía 35, qué chiquito estaba, ¿no? Y ahí estaba predicando, ¿no? Me acuerdo, perfecto, así como si lo hubiera visto ayer. Y ya de eso ya son casi 30 años. Entonces, ¿qué es lo que nos va a guiar? La oración. O sea, yo tengo que orar. Entonces, ya entendí, Dios te muestra su plan, te dice, mira, este es el plan, ¿sí? Es como cuando Moisés, ¿no? Dijo Moisés, ven, te vas a ir al desierto, sal huyendo de Egipto por asesino, ¿no? Entonces dice, te voy a arreglar, ¿sí? Tenemos un plan, ¿cuál es? Libertar a Israel, ¿no? Si Dios, en ese momento Moisés ha regresado a Egipto, pues iba a llegar a querer matar a todos los egipcios, ¿no? Ese era su modus operandi. Y Dios no, se lo llevó 40 años al desierto. ¿Y qué lo hizo? Lo hizo pastor de ovejas. Paciencia pura. Y dice que cuando regresa Moisés después de 40 años, dice que no había hombre más manso sobre la tierra. ¿Okay? Entonces, esto lleva tiempo. ¿Ok? No nos cosemos al primer hervor, dirían las abuelas, ¿no? O sea, Dios tiene que trabajar en nosotros. Entonces, yo debo de andar por fe, ¿sí? Mi decisión y mi visión era correcta, sí era correcta, pero no era el tiempo, entonces yo tenía que esperar. ¿Me iba a llenar de estudios? Sí, pero en ese momento ni los iba a apreciar, ¿no? Si no oro, ¿cómo iba a apreciar mis estudios? Entonces me acuerdo que todo ese año nada más estudiamos los viernes, ¿no? Híjole, para mí era así. Entonces yo me puse a orar, Dios, dame estudios, ¿no? Dame estudios, porque yo necesito aprender, ¿sí? Entonces Dios empezó a llenar mi vida de su palabra y al tiempo empezó a llenarme de estudios, ¿no? Y cuando llegó el tiempo, dijo, ya estás preparado, ya puedes ir a la misión que platicamos hace 10 años. Yo en abril del 2001 fui a pasar, ¿no? 10 años después de aquella decisión de ir con los Tarahumaras, ¿no? Entonces, Dios tiene un plan, sí, pero te tiene que preparar, ¿ok? Y todo fue por fe. Nunca fue en mis fuerzas y nunca fue algo que yo haya buscado. No sabía, ni sabía dónde estaban los Tarahumaras, ni sabía dónde estaba Guasave. ¿Ok? Pero Dios, ya ahorita ya sé, pero Dios tiene un perfecto plan. ¿Ok? Entonces, todo lo que no proviene de fe es pecado. La clave para no caer en el error es orar. ¿Sí? O sea, yo dije, Dios, yo quiero aprender, yo quiero ir a predicar tu palabra, yo quiero compartir el evangelio, pero pues nada más sabía que la Biblia era la palabra de Dios y que Juan 3:16 te salvaba, ¿no? Entonces, si alguien me preguntaba algo de cualquier otro libro, no tenía la más remota idea de nada, ¿no? Entonces, Dios te tiene que preparar, lleva tiempo, pero tú tienes que anhelarlo, o sea, tú tienes que orar por eso, tienes que orar por tus estudios. ¿Cuántas personas se han sentado conmigo a estudiar y jamás oraron por su estudio? Hoy no están, ¿sí? Nunca les importaron sus estudios, porque nunca los anhelaron. Yo sí anhelé mis estudios, o sea, mi mayor anhelo era llegar el viernes. O sea, toda la semana era así, lentísima, ¿no? Y dice, ya que sea viernes. El miércoles teníamos célula, me acuerdo. Los miércoles era con Robert la célula, en casa de los Narváez. Y ayer era la célula. Y bueno, era así como un bálsamo en la semana y ya el viernes llegaba con Felipe así como
como de esos que están en el desierto de película del gordo y el flaco que va a ser el desierto así, sin haber tomado agua. Así llegaba a mi estudio y, ¿qué vamos a ver hoy? ¿No? Y entonces tomábamos el estudio y era así era miel para toda la semana, ¿verdad? Pero al tiempo fui tomando ya Dios los de otros estudios, luego me permitió compartir una célula, luego me permitió discipular gente. Total que ya toda la semana tenía estudios todo el tiempo. Tenía estudios en la mañana, tenía estudios en la noche, tenía estudios de lunes a viernes, de lunes a domingo, todos los días llenos de estudios. ¿No? Gracias a Dios. ¿Respondió mi oración? Sí. Hoy sigo teniendo estudios. He acomodado para que no tenga todos los días estudios. ¿Por qué? Pues porque ya estoy casado y tengo una familia y tengo un chorro más de cosas que hacer con mi familia. Pero mi familia está integrada a los estudios, gracias a Dios. ¿No? Pero la idea es que tú anheles darle la gloria a Dios andando por fe. Un termómetro, vamos a llamarle así, son los estudios, ¿no? O sea, yo de veras, no me imagino con un estudio a la semana. O sea, yo creo que ahorita me deshidrato espiritualmente hablando. Se me sale la sangre, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pero hubo una época así. Obviamente, mi sed era muy, vamos a llamarle así, muy carnal al principio, ¿no? Y fue Dios transformándola a una sed por su palabra, por Él, ¿no? Y lo sigue haciendo, o sea, esto no ha parado, sigue igual. Dios cada día nos lleva a profundizar más, ¿ok? Entonces, bueno, todo lo debo hacer por fe. Lo que no proviene de fe es pecado, ¿ok? Entonces, si no estoy andando por fe, ando en pecado. Entonces, no es la voluntad de Dios. ¿Sale? Siguiente punto, esta es una pregunta súper fácil. ¿Está esto en contra de algún versículo de la Biblia? O sea, esto que voy a pensar, hacer o decir, ¿está en contra de algún versículo de la Biblia que yo ubique? ¿Qué me va a llevar a hacer esto? Pues me va a llevar a orar, perdón, me va a llevar a leer, ¿sí? Si no leo la Biblia, ¿cómo voy a saber si estoy o no de acuerdo con Dios? ¿No? O sea, yo me acuerdo así, cuando empecé a leer la Biblia, que me convertí, yo empecé a ver por qué me iba tan mal, ¿no? Pues porque yo encontraba puros versículos que decían todo lo contrario a como yo vivía, ¿no? Entonces decía, pues con razón me pasa esto y me pasa esto, pues porque estoy haciendo lo contrario a lo que Dios dice, ¿no? Obviamente yo no sabía, yo era un ignorante, ¿no? Era un gentil que no conocía el Evangelio. Pero al ir conociendo la palabra de Dios, esto me fue guardando. ¿Por qué? Porque entonces yo me podía preguntar, oye, esta decisión que voy a tomar está en contra de este principio que leí, ¿no? Entonces ya preguntaba, oye, Felipe, fíjate que estoy pensando hacer esto, ¿cómo ves? Y me decía, no, pues mira, Dios dice esto, ¿no? No, pues, no conviene, ¿verdad? No está de acuerdo a lo que Dios dice, entonces no lo hago, ¿sí? Y así la palabra de Dios nos va guardando en todo momento, ¿ok? Otra pregunta que también es súper importante que puedo hacer, ¿me gustaría que Jesús me encontrara haciendo esto, o pensando esto, o diciendo esto? ¿No? O sea, a Jesús le gustaría, o sea, si ahorita fuera el arrebatamiento, ¿estaría Jesús contento con nosotros? ¿No? Si nuestro corazón está en la palabra, yo pienso que sí, ¿no? Pero va a haber muchos en el arrebatamiento que van a estar en su servicio, en su iglesia, o tomando su estudio, y de repente, ¡pum!, unos se van a ir y otros se van a quedar, ¿no? Porque no necesariamente el que está con Dios, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, esto que voy a hacer, si ahorita está Jesús, bueno, Jesús está aquí, ¿verdad? Si ahorita se me aparece, ¿no? O si se manifiesta, ¿estaría de acuerdo con esto que estoy haciendo? ¿O con esto que estoy pensando? ¿O con esto que estoy diciendo? Entonces, estas preguntas siempre te van a guardar para ubicar cuál es la voluntad de Dios. Oye, estoy aquí, celebrando con los compañeros, ¿no? Acá en Sinaloa, que hace mucho calor y todos toman cerveza, ¿no? Y en eso llega Jesús, ¿qué hubo? ¿Qué onda, no? ¡Qué oso! No, pues ya no hubo chance, ¿verdad? O llegas,
no sé, en el trabajo, ¿no? Estás hablando de todo menos de Jesús, ¿no? Y Jesús al lado así como, ¿y en qué momento me presentas? No, ahorita no hablamos de ti porque aquí es la chamba y no se vayan a molestar. Y así, o sea, ¿qué pasa si Jesús se presenta en este momento? O sea, sería padrísimo que ahorita estuviera Jesús en este momento llegar y nos dijera, qué bueno que están estudiando. ¿Sí? Nos diría bien, ¿no? Bien por ir definiendo su corazón. Pero todas las cosas que estás haciendo en el día, todas serán así, con check. Esperemos que sí. Y vamos a ver el último y el más fácil. Vamos a escribir Colosenses 1:10 y Primera de Juan 3:20 y 21. Colosenses 1:10, Andrés, y Primera de Juan 3:20 y 21, Analí. Como 10. Para que andéis como es digno del Señor, agrandándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ok. Dice, agradándole en todo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿le agradará esto a Jesús? ¿No? ¿Esto que voy a pensar, que voy a decir, que voy a hacer, le agradará a Jesús? Dice la Biblia que andemos agradándole en todo. Y Analí, 1 Juan 3, 20, 21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, ¿no? Entonces, Dios conoce todas las cosas. Si tu corazón no te reprende, o sea, aquí está hablando de la conciencia. Si tu conciencia no se levanta, está bien, ¿no? Esto es agradable a Dios, porque la conciencia siempre va a estar de parte de Dios. ¿Sí? A la conciencia nunca la vamos a poder corromper, ni la vamos a poder sobornar. ¿Sí? O sea, es un árbitro que sí marca todas las faltas, sí marca los penales, aunque sean contra el América. ¿Sí? ¿Okay? Cruz Azul debió haber ganado la semana pasada. Nos robaron 2 penales. ¿Okay? Bueno. Entonces, tu conciencia es un árbitro que sí marca. ¿Sí? Cuando hay foul, él pita. Siempre tu conciencia te va a reprender. Te va a decir, oye, ahí te pasaste. Eso no está bien. Entonces, si tu conciencia no te reprende, dice, mayor es Dios. O sea, Dios, evidentemente, tu conciencia está de parte de Dios y tú puedes decir, esto le agrada a Dios, tengo perfecta paz, mi conciencia está tranquila, esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, puedo andar con completa seguridad de que esto que estoy pensando, diciendo o haciendo es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Okay? Entonces, con estas simples preguntas, con estos pasajes que acabamos de escribir y que nos van a servir de apoyo, son principios que siempre nos van a ayudar a conocer la voluntad de Dios día a día. Todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿no? Unas más trascendentes que otras, unas más importantes que otras, pero finalmente son decisiones que van a afectar tu vida y la de otros. Entonces, lo importante es que andemos en la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, básicamente podemos concluir, yo necesito leer, yo necesito orar y yo necesito esperar. ¿Sí? O sea, andar por fe, esperando la voluntad de Dios, que Él me vaya confirmando. ¿Sí? Cuando es de Dios y no pasa absolutamente nada, si se tarda, aparentemente, o es inmediato. Entonces yo tengo que aprender a confiar en Él. ¿Ok? Punto final. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Que no me escuchaste, dice, Clarito. claritamente. No, pero ya se leen los labios.
Así es. Te conozco, Mosco, diríamos. Ok. Entonces, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Bueno, pues vamos entonces a dar gracias a Dios por nuestro estudio y a pedirle que nos guíe esta semana que comienza. Padre, te damos gracias por este tiempo, por el cuidado que tienes por nuestras vidas, gracias por el amor que tienes por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Te pedimos que nos guardes a todos en tu palabra, con tu espíritu, Señor, que nos llenes de tu espíritu, que nos guardes del mal, nos dé salud. Y sobre todo, Señor, que podamos vivir de acuerdo a todo lo que tú tienes planeado, Padre. Te pedimos también que nos guardes y que nos fortalezcas en tu palabra, que guardes a los que no pudieron estar hoy también en el estudio, que los traigas con bien en la siguiente reunión. Y pues, Padre, te pedimos por nuestra nación, nuestras autoridades, nuestros pastores, en particular por Ricardo acá en Monterrey y su familia, que pues tienen el COVID, pero ahí van bien saliendo, Señor, guárdalos. Y pues, Padre, te pedimos que nos fortalezcas en la gracia y nos hagas vivir de acuerdo a tu voluntad. Y te lo pedimos todo confiando en tu amor, en nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, jóvenes, que Dios los bendiga. Y le mandas el archivo, ¿no, Pato? Para que haga luego suba la predicación. Tardó un ratito en mandarme la notificación, ya que me la mandas. Sí. Está perfecto, muchas gracias. Okay. Buenas noches, Doris, Brisa, saludos Arturo, buenas noches, Mario, buenas noches. Los chicos, qué gusto verlos. Ya estamos orando para poder volver a ir a Monclova, hay que antes de que acabe el año. Sí, esperemos que sí, primero Dios. Que Dios los bendiga y cuídense mucho. Igualmente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Yo bajé 316.